Muy buenas tardes, queridos hermanos, que la gracia, la paz, la misericordia del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Yo soy el pastor Alvin Carrasco y este es su programa Mundo Cristiano, transmitido de lunes a viernes de 1:30 a 2 de la tarde por Radio Ven, la voz evangélica nacional, y al mismo tiempo también transmitimos por YouTube en nuestras redes sociales. Este programa es auspiciado por la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la calle Espaillat, número 86, acá en la ciudad de La Romana. Hoy estoy feliz, estoy acompañado con dos pastores de la Iglesia de Dios de la Profecía, el pastor Leonel y el pastor Richard, porque tenemos un tema muy interesante dentro de la serie que hemos venido trabajando los últimos meses ya, que es una iglesia saludable, tomada del libro de Mark Devers, que se llama Una iglesia saludable. Hemos estado trabajando 9 marcas. La última marca la trabajamos la semana anterior, que era la disciplina bíblica en la iglesia. Y hoy vamos a trabajar la marca número 8, que habla de el interés por promover el discipulado y el crecimiento cristianos. Leonel, Richard, bienvenidos. Esta casa es de ustedes, así que ustedes van a ser mis víctimas el día de hoy, debido a que los vamos a interrogar en cuanto a este tema. ¿Cómo están? Bueno, estamos bien, gracias al Señor. Leonel Puello, estamos para servirle y contentísimo de estar aquí con el pastor Carrasco y mi compadre y hermano Richard Durán, dispuesto a recibir los tiros. Richard. Dios le bendiga, buenas. Para mí más que una hemorragia de placer estar aquí con ustedes. Verdaderamente venimos blindados. Cualquier pregunta, Richard Durán de este lado. Trataremos dentro del marco de lo posible de no quedar tan mal. No, lo que buscamos no es que queden mal o bien, sino que podamos debatir a la luz Amén. De la palabra de Dios sobre todo este tema del discipulado y el crecimiento cristiano. Las marcas que hemos trabajado hasta ahora, hablamos de la predicación expositiva, hablamos de la teología bíblica, estuvimos hablando del entendimiento bíblico de las buenas nuevas, estuvimos hablando del entendimiento bíblico de la conversión, hablamos del entendimiento bíblico del evangelismo, hablamos del entendimiento bíblico de lo que era una membresía eclesiástica. Las 2 semanas anteriores hablamos de la disciplina bíblica eclesiástica y hoy nos toca hablar sobre el discipulado y el crecimiento dentro de la iglesia. Todo esto lo que buscamos es que una iglesia pueda crecer, pero a la vez crezca saludable. Así es. Que pueda crecer saludable. Y cuando se habla de un crecimiento saludable, es un crecimiento natural. No, porque ¿cómo se vería alguien que solamente le crezca la cabeza y el resto del cuerpo no le crezca? Entonces hay iglesias que solamente le crece la cabeza en el sentido de que crecen numéricamente, sin embargo no crecen en el conocimiento, en el estudio de la palabra de Dios, no crecen en el evangelismo, no crecen en el discipulado. Entonces una iglesia que no vaya creciendo de manera normal en esta perspectiva, sin llevar a cabo los componentes necesarios del crecimiento, al final tendrá un problema. Exacto, sería un raquitismo eso. Exactamente. Yo le llamo básicamente iglesias bonsai, que son iglesias que quedan enanas. Sí, son adultas, pero a la vez se quedan enanas. No crecen más de ahí, no avanzan. Bien, hablemos del crecimiento cristiano. Desde tu perspectiva, Leonel, ¿cómo definiríamos el crecimiento cristiano? Bueno, hoy en día hay una amalgama en cuanto al crecimiento cristiano. Hoy todo el mundo se estipula ser cristiano, hoy todo el mundo dice yo soy cristiano. Tú saludas posiblemente hoy a cualquiera y cualquiera te sorprende, y cuando digo cualquiera no lo estoy haciendo de una manera despectiva, sino refiriéndonos a este tema que tú estás trabajando, donde hoy tenemos muchas iglesias y tenemos muchos miembros sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de formación, y son cristianos. Entonces estamos en medio de una situación donde el cristianismo, más que una relación de intimidad y de fe, se está convirtiendo en una moda en este tiempo.
El apóstol Pablo es bastante directo cuando habla de que la palabra de Dios crecía y cuando habla del conocimiento de Dios. De hecho, el libro de los Hechos es el que más habla del crecimiento de la palabra de Dios dentro de la iglesia primitiva. Pero cuando se habla de ese crecimiento de la palabra de Dios, lo que quiere dejar dicho es que la iglesia iba creciendo. Porque la forma más evidente de que la iglesia crezca es que la palabra de Dios crezca. Entonces, visto desde esta perspectiva, ¿cómo podemos analizar el punto del crecimiento cristiano apegado a la palabra de Dios, Richard? Bueno, como te digo, verdaderamente, como decía Leonel, hemos tenido un crecimiento, pero se puede decir que es un crecimiento fofo. La mayoría de las iglesias han experimentado lo que se llama crecimiento demográfico, pero en sí la esencia y la calidad con que han crecido ha sido muy pobre. Isaías capítulo 5, el versículo 1 al 7 establece, dice el Señor en una canción que canta el profeta Isaías, imagino a Isaías en la plaza diciendo, te planté de viñas escogidas, busqué semilla buena. Dice que Aarón limpió la tierra, quitó las piedras, te planté y puse torre, puse todo lo necesario. Pero cuando fui a recibir los frutos, dice, recibí uvas agrias, en el sentido de que todo estaba dispuesto para que nosotros tuviéramos un crecimiento de calidad, que pudiéramos producir frutos, que el Señor se sintiera satisfecho. Pero a la hora de recibir esos frutos, cuando vemos la calidad de lo que recibimos, verdaderamente quedamos pobres ante la calidad de la misma. Si vamos a crecer, Pablo decía, yo oraré con el Espíritu. Es bueno que tengamos esa animosidad, es bueno que tengamos todo ese tipo de esencia para poder explotar, pero si la misma no viene con el condicionamiento de que el Señor exige, vamos a crecer en calidad, vamos a crecer en número, vamos a crecer en el conocimiento, que cuando formemos un discípulo, sea un discípulo que valga la pena. Cristianos tenemos demasiado, ya no queremos más cristianos, no queremos más cristianos, porque cristianos estamos luchando con una esencia. Sí, eso es bueno que lo definas ahí, porque sí, puede ser malinterpretado sí, fácilmente. Tenemos cristianos que básicamente simplemente tienen el título, pero no tienen lo que lo identifica. Tenemos cristianos que cuando tú le preguntas sobre cualquier asunto, te dicen, no, porque el Espíritu dice, no, hermano, necesitamos discípulos que hagan más y mejores discípulos. Un discípulo es una extensión de lo que su maestro sembró, una semilla escogida, tierra buena, que cuando dé sus frutos no salgan uvas agrias, sino que den vides, que hagan vides más y mejores. No queremos más cristianos, queremos discípulos que hagan discípulos. De orden ahí. En base a esto que tú dices, vamos ahora a traerlo a lo conceptual, a aplatanarlo, porque tú estás hablando de viña, de vides, de uvas, pero vamos ahora a traerlo a aplatanarlo. Hoy en día, como es una moda, como decía ahorita, hoy todos somos cristianos, hoy todos somos evangélicos, pero ¿qué sucede? Hoy tenemos hombres y mujeres que son evangélicos, que son cristianos como ellos dicen ser, pero ¿qué sucede? Hoy el tema actual de la homosexualidad, del lesbianismo, hoy tenemos muchos homosexuales que son cristianos, y de verdad que me encantan, Pastor Carrasco, este tema, porque es muy importante que hablamos estas cosas o que digamos estas cosas. Ser cristiano no es una moda, ser cristiano no es un cliché, ser cristiano no es porque yo lo diga. Si vemos en el libro de los Hechos, en capítulo 6, versículo 1, dice que a medida que la gente aceptaba al Señor, que crecía en número, hubieron de todo, hubo murmuraciones, hubo chisme, hubo celo, hubo envidia, pero la iglesia estaba creciendo. Sin embargo, hoy se está vendiendo un cristianismo desconectado de la palabra, un cristianismo basado en una moda, un cristianismo sin esencia, un cristianismo sin Cristo, un cristianismo sin la palabra. Mira, qué bueno que mencionas esto, porque esto nos lleva entonces a la segunda interrogante, y es, ¿tú crees que la santidad es evidencia del crecimiento cristiano? Es obvio, es obvio. Y santidad no es lo que la Iglesia Católica, y perdónenme el catolicismo, no estamos aquí hablando de religión, pero como estamos hablando de fe y de cristianismo, y para esta región todos somos cristianos, se nos vendió como santidad un apartado, una pulcritud, una moralidad visible. Cuando eso se perdió en este siglo XXI, entonces ¿dónde está la santidad?
Entonces, santidad no es ropa, santidad no es que yo no corra en la calle, santidad no es que yo me ría, santidad es una relación, una intimidad, que cuando yo tengo una búsqueda directa con el Padre, entonces lo de dentro se va a manifestar hacia afuera y es lo que va a decir qué tipo de persona yo soy. Por eso conforme a esa pregunta, Pedro no tuvo que decir que era discípulo de Jesús. Él marcaba, Exacto. Él portaba esa esencia. Fíjate, en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 11, el apóstol Pablo escribe y dice: mas el mismo Dios y Amén. Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija vuestro camino, nuestro camino a vosotros. Y dice en el versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor los unos para con los otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y dice aquí, ¿para qué? ¿Para qué debemos crecer y abundar en amor? Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, Aleluya. en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Yo quiero que tú repitas la misma pregunta que le hiciste a Leonel, por favor. Ok, la pregunta es, ¿crees tú que la santidad entonces es una evidencia del crecimiento cristiano? Bueno, puedo ser protocolarmente incorrecto. Depende. No olvidando que esto es un debate bíblico. Bueno, vamos a reciar mortales. Verdaderamente la santidad no creo que sea una evidencia del crecimiento. La santidad es una cualidad única y exclusiva del Padre. Amén. No se puede cultivar, la santidad no se cultiva. No hay forma de que por más que tú ores, por más que tú busques, añada un ápice de santidad a tu vida. La Biblia dice que eso es algo que se nos brinda automáticamente. Nosotros reconocemos a Jesucristo, dice en el libro de Gálatas, dice que Él se presentó a sí mismo, una iglesia, dice Cristo se presentó Él a sí mismo, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Entonces, ¿dónde nosotros podemos evidenciar el crecimiento? ¿Cuál sería una de las actitudes que nos puede decir, bueno, uno de los requisitos principales para nosotros poder tener evidencia de que estamos en Jesucristo es el crecimiento? Y vamos a hablar por palabra que Él mismo dijo. Yo quiero que me acompañen aquí un momentito, San Juan capítulo 15, que es la carta o la constitución de la esterilidad en el Evangelio. Dice así: yo soy la vid. Me encanta cuando Jesucristo usa el adjetivo de yo soy. Y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Aquí tenemos una evidencia, Cristo hablando. Y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, una de las evidencias de que nosotros estamos en Jesucristo es cuando en nosotros se experimenta un crecimiento. La iglesia, hermano, la iglesia que no crece debe de revisarse porque es una iglesia que está enferma. Y el crecimiento, bueno, ¿cuántos hijos tú tienes, mi hermano Alvin? Tres. ¿Cuál es el nombre de tu hijo mayor? Dalvin. Dalvin. ¿A Dalvin alguna vez tú tuviste que decirle, tiene que crecer de esta manera? No. ¿Y cómo crecía Dalvin? Natural. Entonces, la iglesia es un ente vivo y por ende debe de crecer de manera natural. Una iglesia que no está creciendo, ¿cuál era tu papel como padre? Tu papel como padre era el siguiente. Tú te cerciorabas de que el niño tuviera sus nutrientes, de que el niño tuviera sus 3 comidas, de que si se enfermaba tú lo atendías, y él de forma natural empezaba a crecer. Una iglesia que no está creciendo debe de revisarse, porque dice la palabra del Señor que Él añadía cada día a la iglesia lo que iban a ser salvos. Entonces, si una iglesia no está recibiendo un crecimiento, no está creciendo, hay un problema. Esa iglesia debe de revisarse y es evidente de que Jesucristo no está en él. Escúchame, no es la iglesia. Podríamos Estoy hablando institucionalmente. del campo completo, pero en base a la pregunta, ¿crees tú que la santidad juega? Es la pregunta, juega un papel. Entonces, sí, lo juega. Y es que si nos vamos al origen, Adán y Eva estaban desnudos. No, pero el detalle ya voy. déjame interrumpir. El detalle es lo siguiente, es de que si la santidad es un elemento primordial,
yo creo que como es algo que se te establece por default, porque es algo que tú no lo puedes buscar ni lo puedes cultivar, sino que te lo otorga el Señor, en realidad no juega un papel tan primordial. Es decir, que eso es algo que Dios te lo otorga. No creo que si tú no lo puedes cultivar, si tú no lo puedes trabajar. Lo que pasa es que aquí también se juega un punto importante, porque el Señor demanda que seamos santos. Es decir, dentro de la santidad también hay una parte, una responsabilidad. Es que se pierde, nosotros debemos permanecer en la santidad. No, es que hay una responsabilidad de cada uno de los integrantes en la obra de santificación. Es decir, tú tienes que hacer una parte para continuar en la obra de santificación que Dios quiere. Por ejemplo, ¿cómo yo podría decirle a un miembro, santifícate? No, porque venimos de una mala doctrina y venga la crítica, nuestro concilio, promovíamos. ¿Puedo salir de cámara? Sí, no, pero es que... porque ahí es donde quiero llegar. Por eso tengo este texto, por eso inicié con el versículo 1, porque es donde quería basarme en el versículo 6 y 7 de este mismo capítulo 6 de Hechos. Entonces, por eso te digo, si nos vamos al origen, nos damos cuenta... Permiso, quiero decir algo. Nosotros llegamos de visita y nos metieron aquí, nosotros no estudiamos para esto. Eso es un cliché de él. El No vino fue a esto. No sabía. Ahora, ¿qué sucede? Adán y Eva, mientras no habían infringido, estaban en santidad. Por ende, entonces, algo que es un atributo que lo da el Señor. Ustedes me están yendo más allá de la pregunta. No, exacto. Mira, está por donde Adán. Recuerden que estamos hablando del interés de promover el discipulado y el crecimiento. Vamos a seguir. No, pero quiero aterrizar porque lo que estoy haciendo en base a la pregunta. Debería hacer un programa diferente para hablar de la santidad. Recuerda que hay aquí una apariencia de crecimiento. Hay una pregunta destinada a la apariencia de crecimiento. Entonces, pues dejo allá y entro aquí. ¿Qué dice el 6 y 7 de este capítulo? ¿De cuál? De Hechos, capítulo 6. Ok. El versículo 6 y el versículo 7. ¿Qué nos dice? A esto presentaron, el 6, el 7 y el 8, 7 y 8, corrijo, 7 y 8 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de sacerdotes obedecía a la fe. Ahora bien, ¿qué dice el 8? Empero Esteban, lleno de gracia, santidad, y de potencia, santidad. No es lo mismo. Hacía prodigio y milagros grandes en el pueblo. Cuando hablamos de santidad, la palabra santidad, vamos a traerlo en nuestro dialecto. Lo que nos está hablando es de exclusividad. Una persona apartada para Dios. Entonces, cuando tú eres un vaso escogido, cuando tú estás apartado para Dios, tú vas a manifestar. Por eso la evidencia del discipulado, de los discípulos de Cristo, que era muy diferente a los demás discípulos de las diferentes escuelas. Por ejemplo, las escuelas de algunos maestros. Ustedes se me están yendo a la parte teológica. Sí, a la misiológica. Sí, pero aterrízame ahí en la misiológica. Me quedo aquí en la misiológica. Déjame sintetizar. Oye, pero me voy a quedar aquí en la misiológica. Para sintetizar antes que se me vaya la idea. Alguien preguntó, ¿la santidad es evidencia de crecimiento? Sí. Pero claro que sí, porque hablamos de una iglesia enferma, no puede crecer. Y para una iglesia poder crecer, debe estar en santidad. Entonces sinteticemos ahí para que continuemos. Pues así, ¿verdad que sí? Eres santo, la iglesia va a crecer. Si estás enferma, mira, ¿qué hace Esteban? Entonces, ¿qué hace Esteban? ¿Lleno de qué? Sí, de pero esa gracia. Revela ese misterio, varón, revélalo. Sí, pero ahí es donde voy. Mira qué es lo que revela el texto. Primero, porque no se puede dejar volando este punto, lo que dice el versículo 7. La iglesia crecía, ¿por qué? Porque la palabra de Dios crecía. Es decir, la palabra de Dios es la que nos guía por el camino de la santidad. Ahí es donde quisiera que nosotros volvamos, ¿ok? Es la que nos guía por el camino de la santidad, número uno. Y cuando la palabra de Dios crece en nosotros, los dones del Espíritu Santo se manifiestan. Que es lo que pasa con Esteban. Como la palabra de Dios crecía y empezó a entender, fíjate que en el mensaje de Esteban, de ahí en adelante, Esteban cita en un mensaje de apenas 20, 25 minutos, cita el Antiguo Testamento 54 veces. Completo. De manera fluida. Es decir,
el tipo estaba lleno, y corrijo el tipo, el hombre estaba lleno. No, déjalo en el tipo para que la gente se identifique. Sí, el hombre estaba totalmente lleno de la palabra de Dios porque él no tenía otra manera de hablar sino la palabra. Entonces, eso lo traemos al día de hoy. Cuando un pastor, cuando los líderes de una congregación están llenos de la palabra de Dios, hermano, esa iglesia tiene que crecer porque tiene que crecer. Ahora, a mí lo que me encanta es cuál era la función que tenía Felipe en la iglesia. ¿Para qué fue traído? Esteban. Sí, Esteban. ¿Para qué Esteban fue comisionado? Y mira dónde vemos a Felipe, a Esteban, en una misión en la cual no fue para lo que él se llamó, pero era que, como dice Alvin, cuando están tan llenos es imposible, hermano, estar callado. Él fue escogido como diácono para una sola cosa, para que diera este mensaje y lo apedreara. Eso es lo que nos dice la palabra. Él fue escogido como diácono para alimentar a las viudas. Sin embargo, fue para este momento específicamente, porque si no se hablara más de Esteban, si no fuera que Dios rompiera una comodidad de la iglesia en ese punto. Entonces, en algunos puntos, Dios va a usar a alguien para romper la comodidad en la que estamos. Y ahí es donde quiero entrar en la otra pregunta. ¿Qué pasa cuando estamos juntos en comunidad? ¿La iglesia debe crecer una sola persona? ¿Debe crecer alguien? ¿O debe crecer la iglesia completa, integral en comunidad? Completamente. Bueno, yo lo que sucede es lo siguiente. Mira, yo tengo básicamente, estoy enfocado en ese sistema. Yo me cansé verdaderamente del estereotipo eclesiástico que estamos viviendo. Nosotros tenemos un formato de reunión, aplauso, ofrenda, y básicamente no hemos hecho cíclico y no hemos conformado. Y mientras, como tú dices, estemos bajo ese estado de confort, es imposible tú experimentar un crecimiento demográfico de la iglesia a nivel generalizado, a nivel sintético, que todos al mismo tiempo, unísono, entremos en un mismo mover. ¿Por qué la iglesia primitiva tuvo esta explosión? Porque ellos estaban en un mismo enfoque, ellos tenían un mismo sistema. La iglesia no fue llamada para congregarnos, para reunirnos, para aplaudir. El enfoque principal de la iglesia es transformar, buscar, sanar y liberar. Y mientras nosotros no entremos en ese formato y sigamos en el estado de comodidad que estamos, vamos a seguir experimentando. Mira, nuestro supervisor nacional tiene un eslogan que a mí me encanta. Flavio establece y dice que la iglesia de nuestros días hemos llegado hasta aquí no porque nosotros hemos lanzado las redes, sino porque las sardinitas han brincado dentro de la barca y no hemos conformado por eso, porque el Espíritu sigue teniendo misericordia y lleva a las personas al nivel de salvación a los lugares donde se necesita. Pero no es porque nosotros hemos hecho el esfuerzo de crecer como institución, sino que básicamente vamos a seguir experimentando lo mismo. 1, 2, 3, pero nunca generalizado, porque no hemos adaptado a un sistema el cual nosotros llamamos iglesia, cuando verdaderamente ese no es el llamado de la iglesia. No hemos quedado, estamos acostumbrados y no hemos convertido en diabéticos espirituales, nada más comiendo lo que el pastor dice, pero nunca lo llevamos a la zona de práctica y vamos a continuar en lo mismo. Entonces, una pregunta ahí, Richard, una pregunta que se hace también importante. ¿Crees tú que la disciplina como se tiene el día de hoy impide el crecimiento? Disciplina me refiero de aquel que peca poder llamarle la atención y disciplinarlo correctamente como la palabra de Dios demanda. ¿Tú crees que el descuido de la disciplina hace que la iglesia crezca o disminuya? Bueno, ¿qué te digo? Si tú eres miembro de una iglesia, ahí es donde voy, si tú eres miembro de una iglesia, si eres miembro de una iglesia y en esa iglesia no se disciplina correctamente cuando alguien comete un pecado hacia la palabra de Dios, hacia Jesucristo, si no se disciplina correctamente y se deja las cosas así, ¿tú crees que la iglesia crecerá de manera correcta? Bueno, ¿qué te digo? Cuando tus hijos faltan, cometen... Entonces, ahí es a donde voy. Si tú no lo corriges, ¿qué pasa? Tus hijos van a seguir creciendo. Una anarquía se me va a volver dentro de la casa. Ellos van a seguir creciendo, pero al final va a hacer lo que le da la gana. Pero el crecimiento debe ser correcto. Ahora, ¿qué llamamos nosotros disciplina correcta? Ahí es donde yo voy. Yo quiero hacer esa pregunta a ustedes ahora. ¿Cuál es una disciplina correcta? Disciplina correcta es decir, bueno, tenemos al pastor Leonel, miembro de mi iglesia, acaba de pecar, te va a sentar atrás, no me le pueden hablar, no toma parte, no haga nada de esto. Y lo hago públicamente, el pastor Leonel pecó. ¿Eso es disciplinar correctamente como dice la Biblia? Señores, el tema
el tema es interesante, pero el tiempo se nos acabó. Alaba. El tiempo, eso se va rápido en radio. El tiempo se nos acabó, así que damos gracias a Dios, gracias a los pastores Leonel y Richard por estar con nosotros en este día. Bendecimos sus vidas y bendecimos las vidas de los que están en sus hogares. La gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén. Shalom.